Acá en esta presentación, si ya la ven, buenísimo, la lógica por la cual nosotros estamos mezclando letras y números. Y números. ¿Sí? Hay una lógica detrás y es como inicia la presentación, la popularización, ¿sí? Porque una cosa es la explicación de la ley de Garnier en la página web y otra cosa es la popularización que él hace a través del libro, el principal, que es Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Después tiene dos, pero es como, esos dos son como una continuación de ese primer libro. Entonces, en ese primer libro, que es la manera en que él tiene de comunicarse con la comunidad toda, que no todos los científicos lo hacen, ¿no? Muchos desarrollos científicos son solamente para la comunidad científica. Él está haciendo un aporte para la comunidad científica y para la comunidad toda. Y lo hace a través de este libro. Entonces utiliza diferentes parámetros culturales que nosotros ya tenemos vistos, como muchas cuestiones que aparecen en la Biblia o que aparecen en la filosofía o que aparecen en la física, para poder explicarla mejor a otros receptores. Entonces, cuando empieza en la explicación del alfa al omega, él cuenta de que él estudió el idioma griego y que en el idioma griego, ahí tienen a la derecha, van a tener el alfabeto griego, en las minúsculas, en las mayúsculas, porque todo tiene una lógica detrás. La minúscula y la mayúscula, que nosotros hoy en día la utilizamos para diferenciar los nombres propios, ¿sí? Que ahí es donde colocamos las mayúsculas, en realidad tienen que ver con una bifurcación de las partículas, del alfa al omega. Del alfa al omega, en donde hay 24 posiciones de las partículas. ¿Quién puede explicar esto? Alguien que ve la totalidad de que una partícula pasa por el cerebro y luego sale por nuestra boca haciendo un determinado sonido. Ese determinado sonido luego se pasa a un alfabeto, a una referencia concreta escrita que pueda empezar, miren acá, los que siguen los videos y conocen los 3 relojes, que pueda empezar a hacerme vincular con los demás. Por eso, la cultura griega tiene este desarrollo del tercer tiempo, porque el tercer tiempo es el futuro. Vieron que la mayoría de los animales pueden manejar 1 o 2 tiempos y el tercero quizás limitadamente, pero nosotros, los animales humanos, tenemos esta posibilidad de manejar los 3 tiempos de modo consciente. ¿Y cuál es ese tercer tiempo? ¿O cuál era, mejor dicho, ese tercer tiempo en la antigua Grecia? Era la posibilidad de hacer un alfabeto que con un otro yo pueda construir una realidad imaginaria. ¿Sí? Y eso es todo un desarrollo de conciencia, porque yo ya tengo que desear construir con un otro una realidad imaginaria. No importa cuál sea. Y acá está plasmado en este alfabeto. Son 24 letras, son 24 sonidos, son 24 partículas que atraviesan, vienen del universo, atraviesan nuestro cerebro, salen por nuestra boca y se plasman en un papel o en una tabla para poder crear una realidad con un otro, una realidad colectiva. Eso son las primeras muestras que tenemos del tercer tiempo en la antigua Grecia, de la aplicación del tercer tiempo. Del alfa al omega son 24 letras. Había 3 letras olvidadas, la X, la Y y la Z. Esas 3 letras son muy importantes porque nos van a dar a nosotros la posibilidad de ver cosas que no aparecen en la luz, ¿sí?
nosotros tenemos información consciente, que es la que aparece en la luz, e información inconsciente, que es la que está en la oscuridad. Necesitamos en este tiempo utilizar las dos, utilizar la información que vemos y la que no vemos. Entonces, cuando él explica la X, la Y y la Z, lo que él está explicando es que gracias a estas tres letras nosotros vamos a poder ver lo que no se ve. No, el aporte es X más Y más Z en el abecedario da 78. ¡Wow! El error. Genial, me encanta. Genial. Bueno, vamos a poder ver lo que no veíamos. Y tú fíjate que los griegos tenían un problemita con el error. Al no poder ver estas tres letras, no podían ver el error, lo polarizaban al error y esa polarización es lo que genera el fin de una civilización, de una cultura que termina en ruinas justamente por no poder integrar X, Y y Z. ¿Sí? Por eso nosotros, desde este tiempo que es el futuro, ellos son los dobles, nosotros somos el futuro de nuestro doble. Tenemos un doble en Grecia y a ese doble le estamos contando el día de hoy qué significa X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, somos nosotros, esa civilización, todos esos dobles, toda esa información sigue estando ondulatoriamente. No es que uno quiere ir a Grecia solamente por una cuestión turística, no, o a las pirámides, o a México. No es que quiere uno hacerlo por una cuestión turística, uno está actualizando información del pasado cada vez que recorre esos lugares. Pero no es mejor recorrer esos lugares con un aparato que pueda procesar esa información, recorrer la Tierra entera con un aparato que pueda hacer esos enlaces? Yo creo que sí, ¿sí? Así que, bueno, esta es la base de la explicación del alfa al omega y cómo inicia, él nos da esta herramienta del alfabeto de empezar a ver lo que no se ve, ver lo que no se ve de las letras. ¿Y qué es lo que no se ve de las letras? Lo primero que no se ve de las letras. ¿Qué es lo primero que no se ve de las letras? ¿Lo primero? ¿Qué es lo primero que no se ve? Pero ahora lo vemos. A ver, si saben qué es lo primero que no se ve de las letras, pero que ahora vemos gracias a Garnier. La frecuencia. Exacto, la frecuencia. Es lo primero que no se ve. ¿Sí? Pero ahora nosotros estamos desarrollando ojos para ver lo que no se veía, lo que los griegos tenían inconscientemente, pero que de alguna manera algo se perdió ahí en el camino, ¿no? En esa conciencia. Entonces, ese es el agradecimiento que nosotros tenemos a esta cultura griega. Y miren qué interesante, porque estamos en el 31, quiere decir que estamos pudiendo ver al 30, que fue el evento anterior, estamos pudiendo ver ahora a Grecia, estamos pudiendo ver a esos dobles del pasado, que nos quedaron, miren de nuevo, con teoría, nos quedaron como dioses, nos quedaron como cuentos, como mitos, como arquetipos en nuestro inconsciente. Pero esos arquetipos tienen que actualizarse. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a actualizar ese pasado. ¿Por qué? Porque nuestro doble, cuando tiene problemitas para aplicar la ley, es porque está en el pasado. ¿Sí? Nuestro doble está en el pasado y nosotros tenemos que traerlo al presente. Por eso es que no se le puede derivar al doble, porque derivarle al doble sería derivarle al pasado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar por encima de nuestro doble en un punto 7, por eso de vulnerabilidad, para poder que ese doble pueda regresar. Porque no todos estamos con el doble en el presente. Podría inclusive decir que todavía nuestros dobles no están acá.
no están acá, están en el pasado, perdidos en algún laberinto, perdidos en alguna cueva, perdidos en alguna pirámide. ¿Sí? Es como, por eso nos gustan tanto los barriletes, ¿no? Porque es como, bueno, tráelo acá, tráelo al presente a tu doble, que esté ahora, aquí y ahora, ¿sí? Entonces, las dificultades que tenemos para aplicar la ley son las dificultades que tenemos para traer a nuestro doble al tiempo presente, ¿sí? Que simultáneamente es el futuro, porque el presente en realidad es el futuro para nuestro doble. Por eso van a ir viendo en la teoría que él siempre está hablando de dos tiempos. Es el tiempo pasado y el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque el tiempo presente en realidad es una milésima de segundo, es un instante. No existe prácticamente el tiempo presente. Por eso es tan difícil de anclar a la parte ondulatoria al tiempo presente, porque es un instante. Es un instante muy, muy, muy imperceptible y eso es lo que se filtra gracias a las aperturas temporales. Gracias a poder empezar a ver, por eso dice, cambia tu futuro por las aperturas temporales, que es empezar a ver lo que no veía. ¿Sí? Esa es la apertura temporal, empezar a ver lo que no veía, pero así como yo necesito hacerme lentes para ver un poquito más, o necesito construirme un microscopio para ver una célula, lo que está pasando en una célula, también necesito construirme lentes para poder ver lo que no se ve, para poder ver X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, construyendo los lentes que nos van a permitir ver lo que no se ve. Y lo primero que no se ve son las frecuencias. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Bien ralentizado? Dicen, si se lo puedes explicar a un niño de 5 años, dice Einstein, quiere decir que lo entendiste. Bueno, entonces a mí me gusta así, explicarlo así bien, porque no, son nuestros niños de 5 años. O sea, se lo tenemos que explicar a nuestro pasado, porque porque nuestro doble está en nuestro pasado. Se quedó allá, se quedó quizás en la infancia. También puede ser que se haya quedado en la infancia porque estaba más lindo ahí. ¿Sí? Entonces hay muchas por qué de que nuestro doble no esté en el presente. Y a veces no es una cuestión de voluntad de decir, uy, bueno, estar en el presente, meditar, ¿no? Estar en punto cero. No es una cuestión de voluntad de que nuestro doble venga del pasado y se quede en el presente, o por lo menos haga esas actualizaciones, esas milésimas de segundo. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de desarrollar la posibilidad de ver lo que no se ve. ¿Sí? ¿Carmen? No, es muy pronto para todo lo que estoy anotando. Bueno, bien, ahí se está No, ubicando bueno, alguien. igual te lo digo porque para que Dale. lo tengas en cuenta. Cuando vos hablas, veo el código, o sea, 31 es el código de Holanda, ¿no? Entonces pongo Holanda y me da 56. Y que, claro, porque fe, ¿no? Fe, es 65. También es imaginario, eso que vos hablás de esos planos imaginarios porque son inconscientes, ¿no? Plano 6, plano 5. Pero cuando pongo fe, me da 11, ¿no? Y además me da en la lupa 1331, que es el día, o sea, ese es 113 de la frecuencia del día de hoy, con el 31, o sea, que es un espejo, ¿no? Todo nos habla, todo se refleja, es impresionante. Por eso me reía sola de las coincidencias. De los enlaces. Bien. Bueno, ¿qué pasa acá con el alfabeto? Miren cómo
se los voy a presentar ahora, esta vez, para que no nos quedemos con la partecita del virus, ¿no? Sino que nos quedemos con el virus completo, ¿sí? Para que nos infecte. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos viendo 24, él se dio cuenta que 24 eran, faltaban 3 letras, ¿no? Entonces, y yo, ¿qué me di cuenta? Que con 27 también me quedo corta. También me estoy quedando corta con 27. ¿Por qué? Porque necesito las 3 vueltas. Cada vuelta es un tiempo. Cada vuelta de la frecuencia es un tiempo. Entonces, si yo puedo hacer hasta el infinito, pero no hagamos hasta el infinito. Hagamos las 3 vueltas de los 3 tiempos de las frecuencias. ¿Sí? ¿Se entiende? La primera vuelta es de la A a la Z del 1 al 27. La segunda vuelta es de la A 28 a la Z 54. Y la tercera vuelta es de la A 55 a la Z 81. Solo ahí vamos a tener las 3 dimensiones del lenguaje. ¿Por qué? Porque todos los cuentos, todas las historias, todos los mitos, todos los conflictos, todos los líos que nos hacemos en la cabeza tienen que ver con estas letritas, chicos. O sea, acá está todo. ¿Pero qué? Pero estas letritas en sus 3 vueltas. ¿Sí? Y cada vuelta... Perdón. Sí. Son todas las letras, el problema está en la W, X y Z. No, W no, X, Y, Z. Sí. Es eso. No, ahora ya las integró Garnier en la ley, a las 3 letras, ¿no? Ajá. O sea, ya están integradas la X, Y y Z, que tiene que ver dijimos con el error 7-8, X, Y y Z, ¿sí? Según Carmen, con el error 7-8 tiene que ver, ¿no? Que está muy bien. Y según lo que dije yo previamente, X, Y y Z tiene que ver con la posibilidad de ver lo que no se ve. ¿Sí? La posibilidad de cazar, de pescar, de atrapar, de capturar en nuestra mente, captar esas aperturas temporales. Esas aperturas temporales son instantes imperceptibles, instantes imperceptibles, pero mira, imperceptibles, o sea, o no lo percibo o lo percibe mi inconsciente o lo percibo internamente. Entonces, por eso es tan importante X, Y y Z. ¿Qué le voy a agregar en este evento 31? Las otras 2 vueltas. Además de X, Y y Z, vamos a agregarle 2 vueltas más al abecedario. Como si seguiríamos contando, ¿sí? Como si cuando está el 27, que es la letra Z, yo sigo contando y le doy otra vuelta más. ¿Vieron como cuando tejen las tejedoras? Que tejen y van dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, por lo menos 3 vueltas necesitamos para tener no la partecita del virus, como hacen para hacer la vacuna, sino el virus completo. El virus completo que tenemos inoculado en nuestro cerebro, por lo cual se nos complica aplicar la ley. ¿Nati? Cuando hablaste de tejer, fíjate que las tarotistas o las brujas que les dicen acá a las mujeres, vos podés hacer muchas cosas, hasta podés cruzar las piernas ahora, pero lo único que no te dejan es que cuando vos estás esperando, eso lo comentaba una amiga mía, que cuando vos estás esperando para la consulta podés tejer. Porque dicen que tejer, digamos, cuando ellas tienen que dar la información al cliente, es como que, claro, pasado, presente, futuro, pasado. Bien, exacto. Tejer te hace hacer circuitos en los 3 tiempos. Buenísimo.
Gracias, Nati. Qué genial, ¿no? Cómo cada uno puede estar viendo algo distinto de lo que estamos hablando. Me encanta. Bien. Yo te voy a contar que yo el año pasado pasé todo el año tejiendo. Y después yo decía, pasé haciendo enlaces todo el tiempo, porque el tejer es hacer enlaces. Por eso me reía lo que decía Natalia. Así es, así es. Bien. Entonces, porque vieron cuando uno dice, bueno, yo les quiero explicar, pero quiero que sea la mejor explicación la de hoy, la mejor de la mejor. Y la mejor de la mejor para mí es incluir en el alfabeto las 3 vueltas. Porque miren, si nosotros sumamos la palabra tiempo, ahora tienen acá la planilla, ¿sí? Si suman la letra T en la primera vuelta, vamos a hacer primero con la primera vuelta, como si fuese un abaco. Con la primera vuelta, la palabra T es 21. La palabra I es 9. Perdón, la letra I es 9. La letra E es 5. La letra P es 17 y la letra O es 16. Si nosotros la sumamos, nos va a dar 81. ¿Sí? ¿Dónde está el 81? La Z. En la Z de, exacto, de la tercera vuelta. ¿Sí? Entonces, para aplicar la ley del desdoblamiento del tiempo, tenemos que tener las 3 vueltas. Tenemos que conocer las 3 vueltas como mínimo. ¿Sí? Si no, siempre me voy a quedar con la partecita de la cosa y no con la cosa en sí. ¿Y qué pasa ahora cada vez que vamos a tener una palabra que nos va a dar un número? Vamos a poder ubicarlo en cualquiera de los 3 tableros. ¿Y qué nos va a dar? Bueno, el primer tablero nos va a dar, esto es para los que ya vienen hace rato, nos va a dar el reloj objetivo. El reloj objetivo, ya esto es un desarrollo de la perspectiva orgánica, el reloj objetivo me va a dar una realidad, me va a configurar una realidad objetiva. ¿Cuál es la realidad objetiva? Hoy yo estoy acá sentada, postergué todas las cosas que tenía que hacer, los chicos, el fútbol, el cumpleañito, la comunión, y estoy acá. Por más que sea virtual, es objetivo. Es objetivo. Y mi implicancia es objetiva. ¿Sí? No podía por esto, por aquello, bueno, pude, lo hice. Bueno, eso es un nivel de aplicación de la ley, el nivel objetivo de aplicación. Y me lo va a dar ese de la A a la Z, de la 1 a la 27. El segundo nivel, que es la realidad subjetiva, ya viene a ser todo lo que cada uno analiza en su mente, individualmente, ¿sí? Todo lo que, cómo resuenan las letras y las frecuencias en cada célula del cuerpo, porque no es solamente en las neuronas del cerebro, están en las neuronas del corazón, en neuronas que pueden haber en cualquier otra parte de nuestro cuerpo y que están también resonando diferentes frecuencias en esas partes del cuerpo. Entonces, ese sería lo subjetivo y tiene que ver con cada uno, ¿no? Por eso la memoria celular, se trata mucho esto de cómo está resonando este reloj subjetivo en la persona, ¿sí? Eso es lo que trata la memoria celular, cómo esa info cada uno la procesó y generó un concepto, una conceptualización. Eso es lo subjetivo. ¿Ceci? ¿Podría decirse que es una realidad somática? Podría, sí, porque la realidad subjetiva, siempre y cuando yo no vea lo somático como objetivo. ¿Sí? Si yo puedo ver a lo somático como algo abstracto, sí.
sí. ¿Sí? Que está buenísimo porque vos fíjate que, volviendo al ejemplo de Yamelis, que ella se pregunta, ¿no? ¿Podré cambiar el futuro de mi oído? ¿Sí? Y claro que sí que puede cambiar el futuro de su oído. ¿Por qué? Porque su oído no es concreto, es abstracto. No es duro, no es concreto, no es rígido. Y sobre todo esos huesecillos del oído son huesecillos muy, muy blandos. Es como nuestro rostro. Nuestro rostro nosotros pensamos que ya somos así. Pero no. Si uno pone dos mellizos o dos gemelos, son iguales cuando nacen. Pero cuando crecen, no son iguales. ¿Por qué? Porque el rostro ha tomado la forma de sus pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es duro, no es rígido, es flexible. Y es como la gota en la piedra, la parte ondulatoria nuestra. Es la gota en la piedra. ¿Sí? Eso es abstracto, lo que está pasando. Entonces, si somático significa algo abstracto, sí podemos decir que está dentro de la subjetividad. Sí. ¿Sí? Se están entretejiendo lo subjetivo y lo objetivo, pero me interesa que nosotros tomemos esa dimensión subjetiva igual del cuerpo. Romina, una pregunta, porque eso que dice Cecilia, porque eso tendría que ver con el soma, ¿no? Y yo el soma lo veo más como onda que como partícula. Me parece, no sé. Capaz que no. Sí. Lo que pasa es que es como, vieron como los tejidos embrionarios. Ya ahí es donde se empieza a entretejer lo concreto y lo abstracto. Pero bueno, el soma puede ser un puente entre lo abstracto y lo concreto. ¿Sí? Es un puente entre lo abstracto y lo concreto. Bien. Entonces, ahí estaría esa realidad subjetiva. ¿Sí? En todo lo que percibo. Mi percepción es subjetiva. Mis recuerdos también son subjetivos. Es decir, que con todo este alfabeto y este cartón, ¿sí? Parecen los cartones de la lotería, ¿no? Con todo este cartón yo puedo tener los enlaces de mi realidad subjetiva. O de la realidad subjetiva del otro. ¿Sí? Y en la tercera vuelta voy a tener los enlaces de la realidad imaginaria. Y en la realidad imaginaria es el tercer tiempo. Como dijimos previamente, la realidad imaginaria no es una imaginación, no es una imagen, no es una foto. Es lo que yo puedo lograr con esa foto, es lo que yo me imagino que puedo lograr con esa imagen, ¿sí? La imagen en sí es subjetiva. Lo que yo puedo lograr con la imagen ya es imaginaria. Y eso es el tercer tiempo de los griegos. Por eso ellos también veían la belleza, las proporciones, porque estaban viendo ya un tercer tiempo, veían que con eso generaban una realidad u otra. ¿Sí? Y eso ya es todo un desarrollo cognitivo, ya es la aplicación de la ley. Es la aplicación del tercer tiempo. Entonces, a partir de ahora, sáquenle una foto y si no tienen la aplicación, ya van a tener, cuando tengan el 55, por ejemplo, van a saber qué es la A en la tercera vuelta. ¿Sí? Para los que recién arrancan con las frecuencias. O sea que lo tenemos que ver como la A en el futuro. Exacto, la A del futuro. El 55 es la A del futuro.
¿sí? O sea, yo lo veo así, lo veo que cada frecuencia, a su vez, es muy interesante porque ahora les voy a mostrar, para ir ralentizar un poquitito más, lo segundo que dice Garnier es que movernos hace que envejezcamos más lentamente, ¿sí? Si manda dos gemelos al espacio, va a la vuelta, el gemelo que se fue al espacio va a notar que es más joven, que rejuveneció, ¿sí? Entonces, nuestra parte ondulatoria va a altas velocidades. Es decir, que ahí es donde se producen los intercambios de información. Va a velocidades supralumínicas. ¿Qué significa esto? Que va más allá de la velocidad de la luz. ¿Por qué va más allá de la velocidad de la luz? Porque ya es información, ya la luz queda desnuda cuando supera la velocidad, o sea, cuando la información supera la velocidad de la luz, queda desnuda. Porque en el espacio-tiempo están juntas luz e información, en los fotones. Cuando supera esa velocidad límite, es porque supera la velocidad de la luz, son supralumínicas, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos luz, nos da 61, y si sumamos información, nos da 120. 120 sumamos y nos da 181. Y acá es el famoso ser y no ser, ¿sí? El famoso ser o no ser. Por eso necesitamos también un poquito de filosofía para entender la ley. Porque ser es la luz y no ser es la información. Nosotros somos esa mezcla de los dos, de ser y no ser. Somos luz y somos información. Ya no le vamos a poner oscuridad. Porque estamos haciendo lentes para ver la oscuridad. Somos luz e información. ¿Sí? Ro, Bien. Sí. si vos a tiempo, a la palabra tiempo quedó 81, le pones Sí. la A adelante. Llegué a tiempo, te Sí. da ese 1 que te está dando a tiempo. Igual dicen que nosotros estamos ocupando un espacio acá, por eso nos vemos. Y es como vos decís, Exacto. cuando la luz a más rápido, el cuerpo desaparece, ya no consume espacio, sino que consume tiempo. Bien. No sé si me explique, perdón, chicos. Exacto, sí, porque nosotros somos espacio y tiempo. El espacio sería la luz y el tiempo sería la información. ¿Sí? Nosotros estamos en un espacio-tiempo, por eso no se pueden separar tiempo y espacio, como no se pueden separar luz e información. No se pueden separar. Entonces, me interesa mucho eso de a tiempo, ¿no? A tiempo es esto, el 181. A tiempo. Llegué a tiempo. Me encantó. Llegué a tiempo. ¿Por qué? ¿Cuándo llego a tiempo? Cuando puedo ver la luz y la información. Llego a tiempo. 181. ¿Sí? Genial, Nati. Me encantó. ¿Vieron cómo vamos armando los enlaces? Ya le incluimos ahora sí el 1, la letra A. ¿Sí? Para los que están recién comenzando, ¿cómo lo sienten? A ver, ¿sienten que van siguiendo el desarrollo los que están ahí con el tema de los números? Recién empezando a integrarlos. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí también.
Bien. Buenísimo. Entonces, eso llegué a tiempo, ya es un enlace neurológico que estamos haciendo. ¿Qué es un enlace neurológico? Es la posibilidad de aplicar mejor la ley. ¿Sí? Porque cuanto más enlaces yo tengo en mi neurología, más puedo atrapar conocimiento, información. ¿Sí? La neurología, las neuronas son una red neurológica. Esa red neurológica quiere atrapar información, necesita atrapar información para sobrevivir. Para sobrevivir necesitamos información, por eso esto es lo que hace esta teoría, se transforma en una ley, en una ley universal. ¿Por qué? Porque todos necesitamos información para sobrevivir. Y eso es algo universal. ¿Sí? Entonces, si yo necesito información para sobrevivir, ¿con qué estoy captando esa información? ¿Qué elementos tengo? ¿No? Si yo necesito un pescado, necesito una caña, o necesito una red, o necesito algo. Bueno, el pescado es la información. La red es mi neurología. Y mi neurología no está estática. Si yo dejo mi neurología estática, quiere decir que mi doble va a estar en el pasado. Si yo puedo actualizar mi neurología, puedo ir desarrollando más circuitos neurológicos para captar la información, para captar el ser y el no ser, la luz y la información, ¿sí? Entonces, el número me da una nueva posibilidad de mover a mis neuronas, de decirle, bueno, che, salgan de ahí, muevan el trasero. ¿No? Que necesito información para sobrevivir. Y yo y el planeta encima. O sea, todos necesitamos información. Entonces, bueno, ahí está la lógica de por qué es tan importante empezar a hacer esos enlaces. Si lo vamos a ver en lo concreto, miren, en lo abstracto, letra y número es luz e información, ¿no? Y en lo concreto linealmente es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Sí? Entonces, necesito los dos hemisferios colaborando juntos. Antes podíamos darnos el lujo de estar peleado con el vecino, ahora no. Antes podíamos darnos el lujo de que nuestros dos cerebros estén disociados, ahora no. Ahora los necesitamos trabajando en equipo. Sí. ¿Podés repetir eso que dijiste? Letra es luz. Letra es luz, número es información. Letra es luz, número es información. ¿Sí? Y ahí formás 181. Sí, pero esto es que lo relacionaste con los hemisferios. Ah, bien. En lo abstracto, letra y número es luz e información. En lo abstracto. Y en lo concreto, en lo que podemos tocar, que es tangible, es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Porque uno está más relacionado con las letras y el otro está más relacionado con los números. ¿Sí? Antes podían estar disociados, ahora ya no. Necesitamos que trabajen juntos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Sí? Y en esa disociación de los hemisferios aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, el psicoanálisis con todo su desarrollo fue gracias a la separación, y la psicología y la neurociencia es gracias a la separación que se pudo intentar empezar a descubrir por qué pasaba. Ahora ya no nos podemos dar ese lujo de que estén separados hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, luz e información, o luz y sombra, si le quieren llamar sombra a la información.
que nosotros permanentemente tenemos ceros y unos en el sistema binario. Ceros y Ya. unos. Y miren, sistema binario 120, información 2, de 2, binario, 2, de 1 y 0. 120, información. ¿Sí? Y ahora les quiero pasar a la siguiente, porque acá necesitamos ver las propiedades de los números. Y los números y las letras tienen, a ver, todo idioma tiene unas frecuencias detrás que están directamente relacionadas a cómo nosotros captamos los átomos, o sea, cómo los átomos entran en nuestro cerebro. Por eso la palabra fuego, o sea, tiene que ver con esa primera experiencia que hemos tenido con el fuego, ¿no? Nos quemamos y queremos soplar el fuego. Y ahí nace fuego. ¿Sí? O sea, cada una de las palabras que nosotros tenemos es un conjunto de letras que expresan una experiencia, una vivencia, cómo esos átomos han atravesado por nuestros cuerpos. Y le pusimos fuego, ¿sí? Por ejemplo, la palabra amor también tiene de nuevo una experiencia de ¿no? Tiene que ver con amamantar, amor. Entonces, la palabra amor está hablando de una experiencia y esa experiencia se grafica en un grupo de palabras y ese grupo de palabras tiene un aspecto positivo que es la luz, la letra, y un aspecto negativo que es el número, la información. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocer que la frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética y determina las propiedades y la utilización de la onda. ¿Sí? Hay ondas de diferentes tipos, hay palabras de diferentes tipos. Para esto a mí me gusta verlo como conjuntos, porque si nosotros tuviéramos que, o sea, una partícula tiene este aspecto circular, este aspecto como si fuese un conjuntito, un conjunto. Cada palabra es circular en un punto. Nosotros la vemos lineal, pero es circular, engloba un conjunto de números. Y esos números son los números naturales, los números cardinales y los números ordinales. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Lo hemos visto en la escuela. La diferencia entre estos tres números. Sería como una característica, ¿sí? Como una característica, una cualidad, exacto, del número. En este caso, los números naturales son, por ejemplo, el 1, el 4, el 3, el 2, ¿sí? Todos los números son números naturales. Cuando yo hablo de números ordinales, yo voy a estar hablando de números que están organizados de manera secuenciada. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Por ejemplo, 7, 8, 9. Por ejemplo, miren, me acaba de venir, había un programa que se llamaba 678 en Argentina, ¿no? Serían números ordinales, ¿sí? Porque están ordenados. Entonces, y los números cardinales, para que ustedes se acuerden, tienen que ver con una cardinalidad. ¿Cuál es la cardinalidad que nosotros conocemos más objetiva? Norte, sur, este y oeste. Sur, claro. Exacto. Exacto. Es una globalidad, de alguna manera, la cardinalidad. ¿Sí? Y la ordinalidad es un orden lineal, secuencial. ¿Sí? Para que empecemos a darnos cuenta de que
también dentro de cada palabra que tiene sus números, esos números me están informando de manera ordinal o de manera cardinal, ¿sí? En este caso podemos tener una cardinalidad lineal y una cardinalidad no lineal. En una cardinalidad lineal, ¿cuál sería la cardinalidad lineal de esta palabra, de la palabra amor, por ejemplo? Pero si yo quiero ver cuáles son sus electrones y quiero ver subatómicamente a la palabra amor, lo que puedo hacer es ver qué orden tiene, qué orden ordinal, qué orden tiene la A, qué orden tiene la M, qué orden tiene la O, qué orden tiene la R. ¿Sí? Ahí ya estoy viendo la ordinalidad. ¿Qué número de orden? ¿Sí? Me va a dar una frecuencia. 1, 13, 16 y 19. Si yo la sumo, ¿qué estoy haciendo cuando sumo? Miren qué interesante. Cuando estoy sumando, estoy poniendo los dos ejes cartesianos. El eje Y y el eje X. Por eso la sumo. Porque es la forma de conectar la luz con la información. Entonces, el eje, cuando yo la sumo, me da 49. Entonces yo estaría, el número 49 sería, podríamos decir que, no sé, puede ser el número de electrones, es una información subatómica. El oscurantismo de la Edad Media, justamente yo lo veo como, y que todavía sigue, yo lo veo como, ¿vieron el telón que te ponen cuando es una obra de teatro? Y del otro lado del telón están tramando, ¿no? Todo lo que, ¿no? Están tramando un montón de cosas para que cuando salen del telón te dicen, tomá, esta es tu solución, tomá, esta es tu solución, tomá, esta es tu solución, pero vos no ves lo que hay del otro lado del telón. Y del otro lado del telón, en esa edad oscura, en el oscurantismo, que es la Edad Media, lo que hay es formas de negar esa información. Formas de negar esa información. Y hoy en día, en la actualidad, tenemos muchas formas de negar la información también. Que la información viene del futuro, la luz viene del pasado. Entonces, la luz es el aspecto masculino de la existencia y la oscuridad es el aspecto femenino de la existencia. Bueno, estos circulitos en realidad son los conjuntos, que cada palabra es un conjunto, ¿sí? Seguramente lo pueden utilizar en muchas culturas. Desde esta perspectiva que les traigo, es que nosotros podamos ver que cada palabra es un conjunto con números que están ordenados y que nos van a dar una cardinalidad, un número cardinal, que ese número cardinal va a tener una cardinalidad concreta y una cardinalidad abstracta. La cardinalidad concreta, miren, en inglés y en español es la misma. Love y amor. Es 4, ¿sí? Esa es la cardinalidad concreta. Pero la cardinalidad abstracta es esa la que generalmente nosotros utilizamos cuando estamos sacándole los números a las palabras. ¿Sí? ¿Se entiende? Y estamos viendo una información subatómica de la palabra. Y estamos, ahora que le agregamos este nuevo significado a la información, estamos viendo el aspecto femenino de la palabra cuando vemos la información. Por eso, cuando nosotros tenemos resistencia a los números, de alguna manera tenemos resistencia al aspecto femenino de la existencia. Eso es lo que nos pasa, tenemos resistencia, por eso es el feminismo y todo esto, en realidad es la manifestación concreta de la resistencia que nosotros tenemos al femenino de la existencia.
Y el femenino de la existencia son las frecuencias que se expresan a través de los números. Porque no se ve, el femenino no se ve, generalmente está abstracto, está como invisibilizado. Vieron que nuestros trabajos somos casi todas mujeres. Bueno, acá hay un masculino que también tiene su parte femenina bastante desarrollada, más cuando muchas veces la parte femenina no se ve en la casa cuando nosotros hacemos un montón de cosas y encima nos parece que no hicimos nada. ¿Vieron? Nos da sensación que no hicimos nada, y que es más, que podríamos hacer más todavía. Que podríamos darle la boquita, en la comidita en la boca al nene, ¿no? Y nos vamos y decimos, ay, no hice eso, ay, qué pena. Bueno, es eso, es el femenino que no se ve. Y cuando nosotras no vemos el femenino, cuando nadie ve el femenino de la existencia, ahí es donde se empieza a distorsionar el envase. Y en donde pega la luz, y bueno, puede pegar en los senos, puede pegar en los ovarios, puede pegar en el útero, ¿sí? Cuando uno no puede integrar el femenino de la existencia, ¿sí? Así que bueno, los números nos están haciendo esa ayuda de integrar ese lado, ese hemisferio. Bien. Masculino, porque en la ley, fíjense que en el tiempo 1 que muestra Garnier, el tiempo 1 es el pasado. Él le dice como tiempo muerto, pero lo pone en el 1. 1 el pasado, 4 el presente, 7 el futuro. ¿Sí? Entonces, el pasado es la luz y el futuro las tinieblas. Las tinieblas serían el plano 6, en donde están todos los potenciales ahí. Todas las potencias. Todos los potenciales, pero todos, hasta el de desaparecer. Entonces, para poder, por eso necesitamos el 7. El 7 es el que puede como ver los potenciales desde fuera de la existencia. ¿Sí? Entonces, el 1 es el pasado y es la luz. Son, por ejemplo, porque es la gravedad. La gravedad es la que va generando la masa que tienen los cuerpos, va generando la gravedad. La masa que tienen los cuerpos es por la luz. Por la teoría de la relatividad de Einstein, tenemos que mc al cuadrado es que la masa es la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, se multiplica la velocidad de la luz y se va transformando en masa. Y eso es lo que va dando los cuerpos que nosotros tenemos en el universo. Todos los planetas, los sistemas, es la velocidad a la luz multiplicado, va a dar la masa, los cuerpos. Y eso, la masa, va a dar la gravedad. Y eso es pasado, es el pasado. ¿Sí? Porque ya está procesado, digamos, ya está hecho, ya está concreto el pasado, porque ya es luz. En el futuro es información. Entonces, esa información es la que, del futuro, es la que puede cambiar la información del pasado. Y eso es todo un maridaje femenino-masculino. Porque luz se tiene que encontrar con información. ¿Sí? Femenino con masculino. ¿Sí? Rob, ahora que decís eso femenino con masculino, el 8 sería el andrógino, ¿no es cierto? Exacto. El 8. Esa conexión. Muy bien. Exacto. La palabra, el 8 es ese número que posibilita la conexión de la luz y la información. Bien. La palabra her, o sea que es tierra, her en inglés, da 54. Y corazón da 54 y se escribe igual. La única diferencia es que her empieza con E y la H, que dice andrógino, que es la tierra, está al último. Wow. Y en inglés la palabra corazón lleva la H adelante, que es ese andrógino que se pone adelante. Wow. Para darle esa lógica a ese diseño.
Y en los escritos de alquimia, llegar a esa androginia era el ¿Corazones trabajo. así? Ay, no. Sí, Corazones así. Gea. Y tierra es con la... No, tierra es con la E Ah, y con la la H E. está al último. Empieza con E, pero la H la pones al último. E-A-R-T-H. Wow. Perfecto. Tierra da 54 y corazón da 54. Ambas dan 108. Es la, entre ese andrógeno se crea todo, las membranas. Wow. Qué genial, me encantó, gracias. Gracias. Bueno, y 54 es la Z de la segunda vuelta. ¿Sí? Así que bueno. Buenísimo. Gracias, Nati. Bueno, ¿alguien más? La compañera iba a decir algo de la alquimia que ya no dijo. Ah, Sí, que uno de los objetivos de los trabajos alquímicos es alcanzar esa androginia. Y está en muchísimos grabados. Es parte del trabajo. wow. Wow. Buenísimo. Sí. Gracias. Gracias porque ese 8, ven cómo van armando el puzzle de los números. O sea, el número 8 es esa posibilidad de conectar luz e información, pasado y futuro. Luz. El descubrimiento de América es el que, claro, ahí en la historia se denomina como el final de la Edad Media, pero sería el principio del fin. No sería el fin, sería ahí empieza el final, ¿no? Que es lo que estamos ahora transitando. Que los ejes podrían ser al principio un eje X y un eje Y como una L, ¿vieron? Como una L. Por eso, así como vimos el fuego, la palabra amor, la letra L, cada vez que aparece la letra L, aparece una parte de los ejes, como solo un aspecto, podríamos decir el aspecto positivo de los ejes, pero no el aspecto negativo de los ejes, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece la letra L nos da solamente la luz, pero no nos da la información. ¿Sí? Está bien, podemos hacer muchas cosas con la luz, podemos aprender mucho, pero necesitamos hacer la otra L. Y la otra L, cuando nosotros las ponemos así en espejo, nos va a dar una T. Nos va a dar la T de tiempo. ¿Sí? Entonces, la T es esa manifestación psíquica y física de la unión de la luz y la información formando el tiempo. Formando los tiempos, los 3 tiempos. ¿Sí? Entonces, miren ahora, ya tenemos una forma de relacionar de nuevo la L y la T. Que por otro lado, la L suma 12 en la 12 primera vuelta. y la otra 21. De base 12 a base 21. Exacto, la L y la T. Miren, La ahí T. tienen tanto que se habló de esto, ahora lo tienen graficado de otra manera, explicado de otra manera. El 12 y el 21. Y aparte, si nosotros sumamos 12 y 12, tenemos 24, ¿no? 12 y 12 tenemos 24. Tenemos los ejes, tenemos las 24 del alfa al omega, pero para hacer realmente el proceso con una dinámica más veloz, porque de alguna manera el eje en la L, los ejes en la L nos van a dar un movimiento, ¿sí? Pero cuando hacemos los ejes completos, la T, lo que nos van a dar es velocidad, ¿sí? Ya nos van a dar una velocidad. Y ahí es donde tiene que ver la velocidad del tiempo. Por eso, vieron que nosotros
hacemos muchas cosas en el día. ¿No les pasa que hacemos muchas cosas y decimos, bueno, pero, ay, no sé, si el día tuviera 36 horas, seguiría haciendo cosas, ¿no? Bueno, lo que Garnier dice que movernos hace que envejezcamos más lentamente. Por eso hacemos muchas cosas. Porque no queremos morir, porque no queremos envejecer tan rápido, ¿sí? Hay una cuestión física ahí en el hecho de querer hacer muchas cosas. Es la manera que tenemos de ralentizar el tiempo. Por eso hacemos tantas cosas. No sé si se dieron cuenta, ahora pasó la Semana Santa, no sé si se dieron cuenta, pero del jueves al jueves, a mí se me pasó así, rapidísimo. Parece que abrí y cerré los ojos. Yo, wow. Claro, ¿qué hicimos? Descansamos. La Semana Santa descansamos. Y como descansamos, no nos movimos tan rápido. Entonces, el tiempo pasó de manera más rápida. Entonces, si nosotros no tuviésemos sentido, y ahí lo engancho con el sentido de que dice Luz, la conectiva lógica, ¿no? La conectiva lógica le da el sentido, ¿no? Que es de alguna manera lo que vamos a hacer después, cuando tengamos bien aceitadas las 3 vueltas del alfabeto, las 3 dimensiones del alfabeto. Cuando tengamos bien aceitadas las 3 dimensiones del alfabeto, vamos a poder hacer la conectiva lógica y vamos a poder darle sentido. ¿Para qué necesitamos el sentido? Yo Necesitamos no el entendí, sentido. Ro, perdone. Perdón que interrumpa. No entendí cuándo es más rápido, cuándo, no sé, se me hace lío. Bueno, movernos, así dice la ley, movernos hace que envejezcamos más lentamente. Pero quiero que quede este concepto que es desde la física, no tiene que ver con la percepción del tiempo. O sea, la percepción del tiempo sí también hay otro fenómeno que tiene que ver, que eso ya es subjetivo, ¿vieron? O sea, podemos hablar de lo mismo en cualquiera de los 3 niveles. De manera subjetiva podemos decir que sí, que cada uno puede percibir el tiempo de manera diferente. Pero de manera objetiva, según los cálculos científicos, se demostró que yendo a mayor velocidad se envejece de manera diferente, con este ejemplo de los gemelos de Langevin, que después, ese fue un ejemplo teórico, ¿no? Pero después se comprobó con los relojes atómicos, que los relojes cambian, o sea, el tiempo se ralentiza cuando se está en movimiento. Sí, cambia inclusive el reloj, o sea, los átomos se ralentizan. Entonces, en nuestra vida cotidiana, también movernos, o sea, hacer cosas hace que envejezcamos más lentamente. ¿Sí? Obviamente es imperceptible, o sea, no se puede ni medir. Y quedarnos quietos, o sea, o no tener ningún proyecto, estar con esta constelación que mucha gente la tiene también, que es una constelación, no estoy hablando de disfrutar un fin de semana, estoy hablando de una constelación flying, por ejemplo, en donde las personas se quedan como tildadas en el espacio-tiempo y no tienen sentido, no tienen propósito, no tienen nada, ¿sí? Eso hace que envejezcamos más rápidamente. Claro, no se va a notar, pero para que entendamos esta lógica de por qué también nosotros hacemos muchas cosas en el día. Quizás por demás y muchas veces las hacemos por el programa justamente de no querer morir. También puede estar tildado ahí nuestro receptor.